Señores, ¿cómo están? Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Y sí, como decía el presidente, America is back. A pesar del fracasado esfuerzo demócrata por arruinar ese discurso en una de las actuaciones calificadas por múltiples analistas, en el día de hoy incluso los demócratas como una de las más patéticas, pueriles, vergonzosas e irrespetuosas, no solo a la figura de un presidente, sino al pueblo americano. Donald Trump, sin embargo, recibió una de las mayores ovaciones de su segundo mandato cuando anoche, a menos de 50 días de haber sido nombrado presidente, se dirigió a ambas cámaras del Congreso en un extenso discurso donde enumeró victorioso cada uno de sus logros y adelantó su visión para el futuro, y donde las encuestas, incluyendo las de CNN y CBS News, mostraron que la gran mayoría de los estadounidenses han tenido una visión favorable y positiva del discurso de Trump, y donde además el impacto más destacado fue la audacia de su visión y la total ausencia de cualquier alternativa por parte del Partido Demócrata, que quedó en entredicho por la falta de liderazgo y sobre todo de cuestionamiento en los logros esbozados por el presidente. Porque miren ustedes, el uso de esas mini pancartas personales a modo de foto de cumpleaños donde se sonríe, te dicen te quiero, happy birthday to you, pero en la Cámara de Representantes y con leyendas como falso, salvar Medicaid, proteger a los veteranos, su incapacidad para no lograr levantarse a aplaudir ni siquiera a un pequeñito con cáncer terminal cuyo sueño era ser policía, y el presidente sorprendió nombrándolo agente del servicio secreto, y ni siquiera les puso en pie la felicidad de ese niño y el abrazo al nuevo director de la agencia que le entregó su nueva placa, o aplaudir a esa madre que perdió a su hija violada y asesinada a sangre fría, o esa joven cuyo esposo, policía, con 22 años, fue vilmente ultimado a balazos. Algo muy malo, señores, les está pasando a estos legisladores que, más allá de la política o de defender sus ideales, deberían rescatar su condición de seres humanos y recordar que representan a cada uno de los constituyentes que los pusieron con sus votos en los lugares que anoche tan patéticamente estaban ocupando, subrayando además la incapacidad absoluta para articular diferencias y poner su disposición para no seguir siendo el alma de esa discordia, de esa polarización que tanto han criticado, pero que insisten en recrear sin caer en la cuenta que el pueblo americano nunca estuvo más unido que ese 5 de noviembre en las urnas, cuando de forma tan apabullante votó por ese cambio y ese presidente al que su rabia e inconformismo les impide respetar. Porque si de verdad les preocupara a Estados Unidos, más allá de sus egos heridos, tendrían que tener presente que cualquiera que se preocupe por este país no da una imagen tan triste y tan deplorable ante los ojos del mundo. Tener que sacar de la Cámara a un legislador garrote en mano y viento en popa que pretendía interrumpir el discurso del presidente dijo todo en sí mismo sobre la intolerancia y la falta de clase de quienes no supieron estar ni siquiera a la altura de sus constituyentes. Porque no se tiene que estar de acuerdo en todo, se puede discrepar sobre algo, sobre muchas cosas, pero como el propio presidente dijo, ayer la falta de disposición, la animadversión y esa especie de complot listo ya, preparados ya, demostraron que aunque estuviera adelantando la cura contra el cáncer, no iba a escuchar un solo aplauso. Y eso realmente no es el Partido Demócrata que representa a los demócratas que les pagan sus sueldos. Porque tanto si votaste o no votaste por Trump, si te cae bien o mal el pasado mes de noviembre, si no lo soportas, si lo idolatras, fue difícil no ver a alguien buscando con ahínco cumplirle sus promesas al pueblo americano, el de todos, republicanos, demócratas e independientes, pero americanos al fin poniendo en práctica su agenda. Con un discurso donde el presidente dejó claro a los legisladores y de hecho al mundo que su objetivo principal es la renovación de América y la revitalización del sueño americano, y lo que es más importante, que a menos de 50 días de haber sido nombrado presidente y a un ritmo vertiginoso, ha ido cumpliendo o poniendo la semillita para cumplir todas ellas, incluyendo su sueño de llevar la paz a Oriente Medio, donde destacó la liberación de los rehenes de las garras de Hamas, la disposición de Zelensky de regresar a la Casa Blanca a firmar el acuerdo de explotación de minerales raros en Ucrania, como un paso previo para negociar la paz con Rusia.
a través de una carta que le había dirigido al Congreso, una frontera sellada, inversiones billonarias extranjeras que van a potenciar la producción nacional y crearán decenas de miles de puestos de trabajo. Su Drill Baby Drill, que permitirá nuestra independencia energética y que aumentará nuestra fuerza laboral. La protección de nuestras mujeres y nuestras niñas deportistas, eliminando la posibilidad de que transgéneros biológicamente varones compitan en las ligas femeninas y saquen esa clara ventaja, poniendo incluso sus vidas en peligro. La clara definición de que solo hay un sexo femenino y masculino, declarar a las pandillas y carteles grupos terroristas para luchar de forma tácita con quienes han teñido de sangre y siguen haciéndolo con fentanilo en nuestras calles, anunciando la eficiencia del gobierno con la suspensión de contratos inútiles que estaban llevando nuestro dinero a pagar cambios de sexo en Guatemala, circuncisiones en Mozambique, las flatulencias o gases de las vacas en Irlanda, las óperas transgénero en Argentina y Perú, los hoteles de 5 estrellas a los enemigos, a los inmigrantes ilegales, incluso las raciones a los enemigos de los Estados Unidos, dándoles de comer a los militantes de Al-Qaeda o potenciando las plantaciones de opio de los talibán. En fin, señores, una falta total de control y un escándalo que, como el presidente señaló anoche en tono jocoso, tristemente están saliendo a la luz en los organismos de gobierno auditados por Dodge, como el Social Security, donde nadie sabe dónde han ido a parar los miles de millones que han estado cobrando sistemáticamente los espíritus de las personas entre los 120 y los 364 años. Y logros que despertaron una ovación por parte de los legisladores republicanos hacia Elon Musk, cuando el presidente agradeció su trabajo y recordó a los demócratas que lo está haciendo por ayudarle a cumplir sus promesas al pueblo americano, de acabar con el abuso y el despilfarro, pero él no necesita realmente hacerlo por sacar nada o porque siquiera esté cobrando un salario. En definitiva, un gran discurso donde, además de sus logros, que están indiscutiblemente a la vista, Trump aseguró que su administración va a trabajar incansablemente para que América vuelva a recuperar el ímpetu, la hegemonía y el liderazgo que hizo de esta nación la primera nación del mundo. Y prometió además que esta será nuestra y mucho más grande y luchará para forjar una civilización más unida, más libre y más en paz. Y fue aplaudido no solo por las promesas cumplidas, sino porque esos deseos, aunque al final solo puedan quedarse en deseos, representan en sí mismos la grandeza humana, la misma que han olvidado quienes dieron ese bochornoso espectáculo de anoche, que se comportaron como perdedores tras ser derrotados en las elecciones de noviembre y que, incidiendo en su herida y clavando los talones, aparentemente siguen sin aprender la gran lección, sin entender que anoche no había vencedores ni vencidos, sino simplemente americanos. Comenzamos. Bueno, yo ya les di mi opinión al respecto. Yo quiero que ahora podamos conocer la opinión de Helen Aguirre. Empecemos con Helen, si les parece, para que ella nos cuente. Helen, ¿cuál es tu opinión específica sobre lo que escuchamos en el día de ayer? A mí me parece, Marianne, que fue el mejor discurso que ha efectuado el presidente, incluyendo desde su primera administración. Fue claro, fue firme, habló con compasión hacia aquellos que han sufrido el flagelo de las malas políticas de la administración previa, en donde vimos que personas inocentes mueren terriblemente en manos de criminales indocumentados en particular. Habló sobre el dilema del fentanilo, que también es importantísimo. Pero también me parece que habló de una manera importante sobre la economía, explicó muy bien el tema de los aranceles, que es un tema complejo. Hablar de términos económicos no es fácil, pero explicó muy bien que, por ejemplo, con la industria automotriz, Estados Unidos exporta un coche a Europa y Europa le pone una tarifa de 10% a ese carro americano. Mientras tanto, Estados Unidos recibe un carro europeo y nosotros en Estados Unidos solo aumentamos la tarifa en 2%. Entonces, si Europa nos va a cobrar a nosotros por nuestros productos 10%, Estados Unidos va a cobrar 10% por los productos europeos. Y no es una guerra, sino es balancear. Y en términos económicos eso es normal, más bien saludable, porque no
al estar a la par, no interfiere con el mercado libre en sí, aunque los aranceles pueden tener esa tendencia, pero yo creo que el televidente entiende ese ejemplo y dice, mira, estamos juzgando a nuestros aliados de una manera en cuando estamos hablando de la economía para que estar de igual a igual. Yo creo que eso es importante. Pero también habló sobre el aumento de la inversión privada y por eso a mí me ha gustado mucho que esta administración tenga la participación del sector privado, comenzando desde luego con Elon Musk, que sabe cuadrar una chequera. Yo no creo que los demócratas lo saben hacer ni les interesa aprender cómo hacerlo, pero nosotros tenemos una deuda de 38 trillones de dólares. Solo los intereses sobre esa deuda ya nos lleva a casi $1 trillón anualmente. No es sostenible, tenemos que eliminarlo y por eso también el presidente habló de que tenemos que cuadrar el presupuesto, no podemos seguir aumentando estos déficits, todo lo contrario. Y esta inversión de estas empresas que van a regresar con la manufactura en Estados Unidos va a ayudar a que la economía crezca, bajar el desempleo y realmente reenfocar en que Estados Unidos no tiene que depender económicamente con el extranjero para poder ser sólido y sea independiente. Y ya como último punto, te quiero decir algo bien importante que yo creo que no ha salido a relucir tanto. Y es que el presidente dijo que por primera vez en 15 años, Estados Unidos está gozando de un número de reclutas en nuestro ejército, que es un ejército de voluntarios, de mayor volumen que hemos visto en más de 15 años. Importantísimo. ¿Por qué? Porque esos voluntarios que visten de la bandera para defender la patria, lo están haciendo porque sienten confianza en el liderazgo de este país, incluyendo si requiere sacrificar su vida para hacerlo, saben que pueden contar con esta administración y saben que es un regreso a los valores tradicionales de la patria. Me alegro que hayas dado ese punto, que lo iba a comentar además más adelante, porque fíjate, hace unos meses solamente el Departamento de Defensa tenía serias dificultades para encontrar reclutamiento de jóvenes. No había cómo, por más incentivos que se les trataban de dar, por más cosas que se trataban de hacer. Y eso cambió literalmente desde ese 5 de noviembre. Así que esa reflexión me parece muy importante realmente, Helen. Pero quiero saber también qué opina Anthony, así a nivel general de lo que vimos en el día de ayer. Ayer lo que vimos, Marian, fue una especie de boleta de calificaciones. Vimos un sumario de los últimos 43 días o 6 semanas del presidente, en donde nos dio un reporte del trabajo que está desempeñando para el pueblo americano. Me recuerda al lema, promesas hechas, promesas cumplidas. Y lo que me gustó es que yo encontré este discurso ser comprensivo, o sea, no le faltó nada. En el área, vamos a decir, de los temas culturales, que muchos americanos están interesados, declaró firmemente de que, y sin temor, de que la política del gobierno federal es que hay 2 sexos, masculino y femenino. Habló también de lo que está pasando con los deportes de las mujeres. Tuvo un par de ejemplos de muchachas que han estado tratando, sea en natación o sea en correr, de ganar becas, de ganar competencias atléticas, deportivas, que toman mucho sacrificio, mucho tiempo, mucha disciplina, mucho enfoque, que perdieron a hombres que dicen que son mujeres. Y sabemos que en esos 2 temas, la gran mayoría del pueblo americano, 70-80%, está a favor con esas medidas. También vimos que habló de Ucrania. Después de lo que pasó la semana pasada en la Casa Blanca, hubo esta discusión entre el presidente Zelensky, el presidente Trump y el vicepresidente Vance. La prensa salió con todos sus dramas diciendo de que no iba a haber paz, que esto era un bochorno para los Estados Unidos. En realidad lo que era y lo que yo dije en las entrevistas es que estas eran tácticas de negociación y estamos viendo que esta semana los Estados Unidos y Ucrania van a firmar un acuerdo de minerales que era propósito original de la reunión en la Casa Blanca. Y con ese acuerdo de compartir
los minerales de Ucrania. Eso es la medida de seguridad, el acuerdo de seguridad que Ucrania estaba buscando, pues tenemos ahora una inversión, tenemos un interés nacional. Entonces, esos son dos temas que yo creo, tanto que hablaron los demócratas de que era divisivo, muchos dijeron que era divisivo el discurso. Yo no encontré nada divisivo, porque todo el mundo quiere paz en Ucrania. Todo el mundo quiere ver que las muchachas que compitan contra otras mujeres y no hombres en los deportes. Cuando habló de la economía, también las inversiones que estuvo hablando Helen, estamos hablando de inversiones de casi $1 trillón entre Oracle, entre Taiwán, entre Apple. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque ellos vienen e invierten en los Estados Unidos, van a crear más empleo, van a expandir la base de impuestos, infraestructura, están contribuyendo a la prosperidad económica de los Estados Unidos, pero están haciendo otra cosa también. Están velando por sus intereses propios, porque si van a otros países van a tener que pagar aranceles. Ahora no va a haber aranceles porque están operando dentro de los Estados Unidos. Entonces, los aranceles siempre se ha visto como una táctica de negociación y a la misma vez una manera de incentivar las inversiones dentro de los Estados Unidos, las inversiones económicas. Todos estos son temas que el pueblo americano, cuando fue a las urnas a votar el 5 de noviembre, estaba interesado. El tema de la inmigración que no hemos tocado, todos los países tienen fronteras, del Vaticano a Costa Rica, a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, todo El Salvador, todos los países tienen fronteras y hay que respetar esas fronteras. México no quiso cooperar con los Estados Unidos en los últimos 4 años. Ahora estamos viendo que sí quieren cooperar, porque lo que faltaba no eran leyes nuevas, era liderazgo. Tenemos un nuevo presidente, un nuevo alguacil ha llegado a la Casa Blanca y es un liderazgo que ellos sí respetan y toman en serio. Y hemos visto cómo ha bajado la incidencia de inmigrantes tratando de entrar por la frontera con México ilegalmente. Eso contribuye a la seguridad pública. Vimos víctimas, las madres de niñas de 12 años a 22 años que fueron asesinadas brutalmente, fríamente, por indocumentados en este país, que entraron porque simplemente nosotros estábamos siendo irresponsables y estamos dejando a todo el mundo entrar. Y eso no puede seguir. Un país no se puede sostener de esa manera. También contribuye a la crisis de drogas con el fentanilo. Entonces, todos esos temas, la inmigración, la economía, los temas sociales y culturales, el tema de Ucrania, todos esos temas son temas, especialmente los primeros 3, en los cuales los votantes hicieron su decisión en la boleta cuando fueron a votar para un nuevo presidente. Anthony, vamos a entrar después, obviamente, de esta pausa ya en materia sobre algunos de los puntos que hemos comentado a grandes rasgos.